Con 7 minutos, el tema sobre si debe hacerse una revisión a la política tradicional que se ha tenido para enfrentar el tema de las drogas ilícitas ha cuajado. Lo que gatilló esto pudo haber sido una frase del senador Fulvio Rossi. El hecho es que aparentemente se va a presentar un proyecto de ley y se está discutiendo un tema que normalmente uno básicamente deja para que se tome en serio cuando alguien o un familiar o algún problema pasa con alguien conocido, pero no cuando se trata de una situación societal o de política pública. Estamos con Eduardo Vergara, director de Asuntos del Sur y del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública, y queríamos preguntarte, Eduardo, gracias por venir. ¿Cómo se ve esto desde, no la casuística de un suceso, una frase, un caso que se conoce, sino que desde la política pública? El caso que tiene que ver con qué drogas se escoge que sean legales, qué drogas se escoge que sean ilegales y por qué. Hola Fernando, bueno, gracias por la invitación. Mira, yo creo que primero es importante partir, hay mucha gente que se está preguntando, tanto en las redes sociales como en conversaciones, bueno, ¿qué tanta relevancia tiene un debate como este, cuando en el país pasan un montón de cosas? Estamos viendo también lo que está pasando en la Araucanía, y creo que es importante partir por ahí. Hay que aclarar que este no puede, y no podemos permitir que sea un debate respecto a fumarse un pito o no, fumárselo tranquilo o no, o tener un metro cuadrado donde plantar marihuana. Es un tema mucho mayor. El tema de las drogas y de nuestro sistema, de nuestra política de drogas, tiene unas aristas bastante importantes que tienen que ver con la seguridad, el tema de mayor preocupación para los chilenos, con la discriminación, con los altos costos que esto significa para el Estado, principalmente el llevar a cabo esta ley, la ley 20.000, que es la ley de drogas, y también un componente muy importante de la discriminación. Y ahí te voy a dar unos datos que son bastante preocupantes, que van en alza. Entonces, aquí se abre una oportunidad, sin duda, la entrevista del senador Rossi en la tercera el día domingo abrió una puerta que no la podemos desperdiciar, y que se enfoca principalmente en definir cuál debe ser nuestra política de drogas. Nuestra política de drogas es un fracaso. El mismo gobierno, al autoimponerse metas que van directamente dirigidas a reducir el consumo y también reducir el narcotráfico y la violencia asociada, se autoimpuso un fracaso, ya que somos el segundo consumidor más alto de cocaína de América Latina, el primero en niños menores de 14 años, bastante preocupante, y como todos sabemos, la violencia en los barrios, hay barrios que están prácticamente tomados por mini carteles, y muchos carteles que son sucursales de los grandes carteles de Centroamérica y México. Entonces, asumamos que la política de drogas fracasó. Una vez que asumamos que la política de drogas fracasó, es el momento de avanzar. Y como te decía, la puerta se abrió para que definamos ciertas cosas. A ver, déjame hacerte una pregunta antes de asumir eso. Tú dijiste de que Chile es el país con mayor consumo de cocaína en menores de 14 años. Exacto, en el hemisferio. En el hemisferio. Sí. Estamos hablando de la cocaína que se consume, si tú quieres, que es que la cocaína que todo el mundo conoce, o estás poniendo ahí ¿quieres pasta base, los crack o todas las cosas? Sí, lamentablemente es muy difícil saber en términos generales qué tipo de cocaína se consume en Chile. La pureza de la cocaína que se vende en este país es bastante baja. No se compara con la cocaína que venden en países como Bolivia, Estados Unidos, la cocaína cara, o Colombia. Entonces sí, estamos hablando de una droga que es mezclada con otros componentes químicos que muchas veces causan una adicción que la persona la tiene con el dealer, con la persona que te vende, porque no se vuelven adictos solamente al componente de cocaína que presenta esta dosis, sino que a los otros químicos que entran en juego. Entonces sí, es un paraguas un poco más grande, pero sigue siendo la cocaína el centro de la droga que se consume. Por eso es bastante peligroso, y quienes abogamos por la regulación de las drogas, una de nuestras preocupaciones es que en el regular tú podrías de alguna manera velar con mayor eficacia sobre la calidad de las drogas que se venden. El paraguayo, no sé si te acuerdas que hace 5 años era una droga bastante fumada, prácticamente está erradicado comparado con 5 años atrás, porque la gente ha optado por consumir marihuana de mejor calidad. Entonces, eso mismo es lo que está ocurriendo en los niveles más bajos, específicamente es la pasta base, es el Paco en Argentina también, que son drogas que tienen otro tipo de mezcla y que tienen un efecto muchísimo más dañino para la salud. Y ahí es donde nosotros avanzamos desde Asuntos del Sur con la tesis que es momento de ser honestos en esto, porque cuando tú criminalizas, tenemos una ley y un sistema que criminaliza al consumidor, automáticamente el consumo se va hacia las sombras. Es un consumo desinformado, es un consumo de alguien que nunca va a ir a buscar ayuda y rehabilitación. Cuando
cuando siente que con la mano izquierda el gobierno le ofrece, mira, ven, rehabilítate, edúcate, prevengamos el consumo, pero con la mano derecha toma un garrote y les golpea. O sea, 77.000 detenciones al año por la ley de droga es bastante preocupante, especialmente cuando entre el 70 y el 75% no son por tráfico. Estamos hablando de una ley que, como yo te decía al principio, fracasó porque no cumple con su finalidad. Quienes están siendo detenidos y el gasto que estamos incurriendo en detener a esas personas es principalmente por porte y cultivo. A ver, hay una fórmula que por lo menos yo lo he usado y lo he visto en alguna otra literatura respecto de esta problemática, ese intentar, para lo que tú estás pidiendo, asumir el problema, es intentar primero desmitificar las cosas que impiden que uno pueda asumir el problema. Por supuesto. Existe un sesgo tan brutal, tan gigantesco hacia lo que es legal, que uno tiende a pensar que todo lo que es legal necesariamente tiene que tener componentes de bueno. Perfecto. Voy a poner un ejemplo y que me disculpe, por favor, y ojalá que no esté escuchando ni los familiares ni nada, pero a mí me impactó mucho cuando esta niñita Roth, la Vale Roth, dijo, oye, yo solamente me había tomado 2 copetes y unos rabotriles, yo no consumo droga, no hago nada. No, ella no veía una asociación entre lo que tomó y drogas. Y quizás porque puede comprar los rabotriles en la farmacia y puede comprar en la botillería de la esquina el alcohol. Fernando, yo creo que ahí es el momento en que, y que es bastante necesario para este debate, que hagamos 2 grandes distinciones de los fundamentos de la ley de droga o el prohibicionismo. Por un lado, el prohibicionismo históricamente, desde las salas de opio durante la fiebre de oro en California que se cerraron, fueron cerradas por un componente discriminatorio. Querían reducir el número de trabajadores chinos que estaban en San Francisco. Luego vimos el prohibicionismo del alcohol, que principalmente fue en la costa este, y todos sabemos las consecuencias, se crearon las mafias más poderosas, pero hasta el día de hoy hemos visto cómo la ley de drogas tienden, especialmente en nuestro hemisferio, a ser altamente discriminatoria. El estado de Nueva York, el gobernador de Nueva York, hace un mes y medio puso en el tapete y lo puso en la asamblea del estado un debate en el que era necesario terminar con las opresivas leyes que en el fondo metían a la cárcel a hispanos y a afroamericanos. El 80% de las detenciones, estamos hablando de 50.000 detenciones, o sea, hay más gente que en Chile y acá detenemos a más personas, o sea, estamos hablando de cifras preocupantes. Y se creó un debate, por eso, porque la ley de drogas se veía como una herramienta opresiva. Ahora, pasemos al otro ángulo, que es el que planteas tú respecto a la legalidad y la ilegalidad. Vivimos en un país adicto a las farmacias, vivimos en un país donde a los niños chicos muchas veces se les prefiere empastillar para que no molesten, donde la solución de una depresión muchas veces se busca en los componentes químicos que se venden en la farmacia. Conseguirse una receta es casi tan fácil como comprar marihuana, o mucho más fácil, y mucho más tolerado. Ese es el problema. Hay un problema de tolerancia que permite que como sociedad decidamos, bueno, esto es lo que es legal, esto es lo que está permitido, y esto es lo que tú puedes necesitar en tu cuerpo, y esto es, perdóname, lo que no nos sirve. Y cuando hacemos el parámetro de comparar los efectos de las drogas, sean legales o ilegales, y ya esto afortunadamente lo hemos asumido como sociedad en el discurso, está el alcohol, está el tabaco. También si tú me preguntas a mí, yo no quiero que la gente fume más marihuana ni que consuma más droga. Por favor, lo que necesitamos es un debate honesto para que como país, por primera vez, nos sentemos a tomar una decisión de cómo queremos que esta política de drogas sea. Por eso yo también tengo sentimientos muy encontrados con la actitud del senador Rossi. Creo que él perfectamente podría haber liderado una discusión como médico, como senador de la República, para que cambiemos esta ley. Y después de haber contado la historia chica de que si fuma o no, la verdad que a mí no me interesa. Pero lo hizo al revés. Entonces, nuevamente, el debate está copado por si se fuman o si no se fuman un pito. Y qué es lo que a mí me pasa muchas veces cuando todos los años está la marcha también de los activistas de la cannabis. ¿Por qué? Porque el debate suele caer en un espacio demasiado reducido que no nos permite esta gran reflexión como país. Que decidamos qué es lo que debemos regular, qué es lo que tenemos que mantener ilegal, porque hay ciertos componentes. O sea, mira, Fernando, desde el año pasado estamos viendo que en la Plaza San Enrique existe un gran consumo de unas botellitas pequeñitas que son bastante similares a los energizantes, pero que están compuestas de un extracto de San Pedro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es el extracto de San Pedro? San Pedro es un cactus. Ajá. Es un cactus alucinógeno que históricamente es usado para rituales. Está en el mismo grupo de la ayahuasca, que se usa mucho en el Amazonas, y se consume como parte de los rituales.
El problema es que aquí tenemos personas que están consumiendo ese licor de San Pedro y lo mezclan con la piscola. Aún peor, o se toma una piscola con energizante. Y aún peor, se fuman un pito. Y si queréis ponerle otra cosa más, se toman una pastilla de un éxtasis que ni siquiera saben que es éxtasis o ácido. Aquí en Chile existe lo que yo llamo los narcoturistas, que son jóvenes de clase media alta que viajan a Europa y se pagan su viaje trayendo estampillas de LSD. Y es un consumo altamente desinformado. En las fiestas, lo vemos en los conciertos. Lo preocupante no es que salga olor a pito. Lo preocupante es que los jóvenes están consumiendo sin saber. Y no buscan ayuda porque se sienten que van a ser criminalizados. Entonces, ese es el debate que tenemos que tener. Y yo creo que hacia allá va este enojo que muchas veces yo he demostrado cuando la discusión se va en la chica. Porque nunca vamos a poder lograr definir lo que es bueno o lo que es malo, si lo estamos mirando del ángulo equivocado. Fernando, nuestra política de drogas no puede depender del Ministerio del Interior. La política de drogas en un país que se dice desarrollado, en un país que se dice donde las cosas se debaten de verdad, no puede depender de la seguridad. Este es un tema de salud pública. Bueno, y de hecho ahí hay un punto bien interesante, porque si tú ves, por ejemplo, lo que señala el Ministerio de Salud respecto de las drogas, causas principales de muerte, lo mismo que dice respecto de cuáles son las drogas, tomando todo el paquete de drogas. Las drogas en general. Las drogas que inducen a iniciarse en camino de drogas mayores. No sé si discrepa el Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior, pero no me cabe la menor duda que por lo que se ha dicho últimamente, hay algunos que no están leyendo sus propios investigaciones y sus propias papers. Por supuesto, hay dos elementos muy importantes que podemos destacar que han ocurrido en las últimas semanas. Uno de ellos es la nueva propaganda del Senda, estos comerciales que son bastante, que parecen películas de terror. Yo tuve la oportunidad de debatir con Francisca Florenzano por Twitter, una conversación muy informal. La pregunta que le hice, bueno, ¿de qué manera tú justificas que estás dando un comercial con alcance nacional en el que alguien se da vuelta en el auto, se mata, y termina, antes de morir, las últimas palabras es que había consumido droga? Y yo le dije, discúlpame, ¿por qué no somos honestos y decimos que eso ocurre con el consumo de alcohol? Porque cuando tú hablas de todas las drogas, es re fácil generalizar. Y aparece en el Senda un estudio que es muy interesante de mirar, que ocurre en las salas de emergencia de nuestro país. Son 550 casos, donde ellos tratan de definir qué drogas o consumo único o policonsumo han tenido las personas que han llegado a las salas de urgencia. Y nos damos cuenta que el 29% de ellos es porque han consumido pastillas. El 8,9% o 9, y tanto, no recuerdo la cifra exacta, es cocaína. El problema es que todos aquellos que habían consumido también habían consumido otras drogas. Y en esas drogas entra el alcohol. Entonces, creo que ahí nos estamos haciendo un flaco favor. Y en el día de ayer, cuando el ministro Mañalich sale dando respuesta a esta oleada de debate y discurso respecto a las drogas, y dice que a él le preocupa que la marihuana es un puente para otras drogas. No existe, mira, para todo existen estudios, pero no existe ningún estudio respetable y reconocido que argumente que la marihuana es la droga de entrada para otras drogas, especialmente las drogas duras, que son las que le preocupan. De hecho, existen estudios que se han usado mucho en Estados Unidos para argumentar los cambios de leyes en los estados, que demuestran que el alcohol es la puerta de entrada para otras drogas. Lo mismo que ha hecho Paz Ciudadana. Ellos vienen publicando estudios hace mucho tiempo. Empapelaron el metro el año pasado con estas terribles imágenes de delincuentes y decían, bueno, mira, justo antes de delinquir, consumí drogas. Bueno, la relación es normalmente al revés. Una cosa lleva a la otra, no la otra a delinquir. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, pero para abordar ese debate, Fernando, tenemos que hacerlo con seriedad. Me queda poco rato, Eduardo Vergara, pero tengo que hacerte una pregunta que me acuerdo, se la escuché, no sé si fue directamente al ex presidente Lago, citando a Fernando Henrique Cardoso, que en algún momento dado le preguntaron a Fernando Henrique Cardoso, bueno, ¿por qué usted cuando fue presidente de Brasil no llevó adelante una política pública de drogas como la que está patrocinando hoy día, que se perdió la batalla y hay que buscar mecanismos distintos? Y él respondió una cosa que me parece extraordinariamente interesante, porque desgraciadamente en nuestros países hay que ser expresidente para decir este tipo de cosas, porque si tú lo dices mientras eres presidente,
se te viene abajo tu propio apoyo, tu institucionalidad, empiezan todos a decir, no, eso nos puede quitar puntos aquí, nos pueden quitar puntos acá, no te dejan de pasar plata para las campañas, empieza a haber toda una situación que hace que, aunque tú creas que debes enfrentar este problema de otra óptica, te parece más conveniente que lo hagas una vez que saliste del Palacio de Gobierno. Ricardo Lagos dijo, después que dejó la presidencia, que los expresidentes eran como los jarrones chinos, que nadie los quería tocar. Sí, te parece que ya se como los jarrones de Corfo, pero no. Sí, y ese es un tema muy importante. Mira, hasta el momento no ha servido de mucho que los expresidentes lideren esto, porque los cambios tienen que hacerse en las arenas de discusión pública. Pero te doy el otro ejemplo, lo que le pasó a Rossi. A Rossi lo están aportillando por todos lados también. Hace unos meses, cuando fue la Cumbre de las Américas, junto al senador Lagos Weber, fuimos a entregarle una carta a Piñera, nos juntamos con el vocero de gobierno, y a la salida estaban todos los medios y querían saber nuestras impresiones, y lo único que les interesaba era preguntar si uno consumía marihuana o no. Claro. Entonces, el costo político para alguien que está dispuesto a dar esta batalla es tremendo. Yo te digo, cuando yo trabajo en esto a diario y hablo de esto, me dicen, oye, ten cuidado, esto a futuro te puede salir. Y digo, pero discúlpame, si aquí yo no estoy abogando por nada que pueda farandulizar aún más el debate. Entonces, el costo político es muy alto, especialmente en sociedades que no conocen lo que está pasando. Mira, cuando el Partido Comunista hace unos meses empezó con el debate de que quería presentar una ley, una de las preguntas que yo le hice al diputado Tellier, le dije, mira, ¿cómo tú le vas a explicar a tu distrito que quieres legalizar la droga? Él me dice, no quiero legalizar la droga, es la marihuana. Bueno, perfecto, yo estoy 100% de acuerdo contigo y estoy 100% de acuerdo con que se haga. El problema es que la gente todavía sigue hablando de los volados que se fuman un pito en la esquina o en la plaza y están muchas veces en pasta base o están consumiendo otro tipo de droga. Entonces, creo que, y te repito que lo que hace falta es que primero sinceremos un poco el debate, aclaremos las cosas y que todos sepan de qué estamos hablando, porque es un tema muy complejo y para cerrar te quiero dar un dato. Estoy mirando los datos del año pasado de las detenciones, donde solo el 10% de las detenciones son mujeres, pero en cultivo empiezan a subir hasta el 26% y en tráfico llegan casi al 50%. Es un problema que en Argentina y en Ecuador ya explotó. Cárceles de mujeres, donde entre el 80 y el 90% de las personas, de las mujeres que están ahí detenidas por la infracción de ley de droga, es microtráfico. Entonces, eso está ocurriendo en Chile. Los soldados más fáciles de reclutar en Chile, y en todo el planeta, para vender droga, son los jóvenes y las mujeres. Entonces, estamos frente a un tema muy complejo que afecta principalmente no a los progresistas que andan en la calle y que quieren fumarse un pito tranquilo, no. Está afectando principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y la ley de drogas se ha transformado en una herramienta de discriminación. Eso es lo que nos preocupa. Eduardo Vergara, y pueden verlo en el sitio web de Asuntos del Sur, ¿cuánto es? www.asuntosdelsur.org.